Durante años, las escuelas más concurridas de San Salvador no eran solo centros de estudio, eran oficinas de reclutamiento y los que lo sabían callaron. Un martes de junio de 2025, agentes de la PNC rodearon 3 institutos en pleno corazón de San Salvador. No buscaban delincuentes en las calles, en las esquinas ni en las canchas de las colonias, los buscaban adentro, entre los pupitres, con uniforme escolar y mochila al hombro, 46 jóvenes detenidos, 14 de ellos menores de edad, todos capturados el mismo día, al mismo tiempo, en 3 escuelas públicas de la capital salvadoreña. Pero lo que hace especial este caso no es el número de detenidos, no es la coordinación del operativo. Lo que hace especial este caso es lo que el operativo reveló cuando los investigadores empezaron a revisar lo que había adentro de esos institutos, porque detrás de esos 46 jóvenes había una red que llevaba años funcionando, una red que no era solo de pandilleros, era de silencios, de complicidades, de personas con cargos institucionales que tenían razones muy concretas para mirar hacia otro lado. Revisamos los comunicados oficiales de la PNC, los expedientes de la Fiscalía General de la República, los registros de 3 operativos distintos contra reclutamiento en centros escolares y testimonios de padres de familia de las colonias afectadas para reconstruir esta historia desde adentro y sin filtros. Si alguna vez tuviste un hijo en una escuela pública salvadoreña, si alguna vez lo viste llegar diferente a casa, con nuevos amigos que no conocías, con palabras que no aprendió en clase, si alguna vez te preguntaste cómo era posible que eso pasara con tanta normalidad durante tanto tiempo, este documental te va a explicar exactamente cómo funcionaba esa máquina, quién la operaba, quién la protegía y cómo el presidente Nayib Bukele la desmanteló desde adentro. Todo el mundo sabía que la MS-13 reclutaba en las colonias, en las canchas, en las esquinas de los barrios, pero nadie quería decir en voz alta lo que muchos padres de familia ya sospechaban desde hacía años, que también reclutaban adentro de las aulas, con uniforme escolar, con lista de asistencia, con la bendición del silencio institucional. Y esa es la historia que hoy vamos a contar completa desde la calle. El Instituto Nacional Francisco Menéndez, el Inframen, era exactamente lo que tenía que ser. Un portón de metal pintado de azul deslavado por el sol, un guardia de seguridad en la entrada con cara de quien ha visto demasiado, pero aprendió hace mucho tiempo a no hablar. Filas de cipotes con camisa blanca y pantalón azul marino llegando cada mañana, mochila al hombro, algunos con auriculares, otros con el celular en la mano. Desde afuera era una escuela normal, pero El Salvador llevaba décadas sin tener escuelas normales. Los reclutadores de la MS-13 dentro de los institutos públicos de San Salvador no llegaban con tatuajes visibles ni actitudes intimidantes. Eso habría sido demasiado obvio. Llegaban como cualquier otro estudiante, se sentaban en los mismos pupitres, comían en la misma cafetería y jugaban fútbol en el mismo patio durante el recreo. La diferencia era que ellos no estaban ahí para aprender, estaban ahí para trabajar. Y su trabajo era identificar a los cipotes vulnerables. El perfil era casi siempre el mismo: un muchacho de entre 12 y 15 años, familia con problemas económicos, papá ausente o en Estados Unidos mandando remesas que no alcanzaban, mamá trabajando 2 turnos, sin figura masculina en casa, con una necesidad genuina y completamente humana de pertenecer a algo, de que alguien lo viera, de sentir que importaba. El primer contacto nunca era una invitación directa a la pandilla, era algo mucho más simple y mucho más difícil de resistir. Era una amistad, un maje que de repente te prestaba atención cuando nadie más lo hacía, que se sentaba a tu lado en el recreo, no que te ofrecía algo de comer cuando no tenías, que te decía que entendía, que él también había pasado por lo mismo. Semanas después venía la invitación a salir después de clases, a conocer unos cheros, a pasar el rato en una champa de la colonia, y en esa champa no había solo amigos, había estructura, había jerarquía, había reglas. Y a esas alturas salirse ya no era tan fácil como había sido entrar. Primero le pedían favores pequeños, pasar un mensaje, guardar un paquete en la mochila durante el día escolar, avisar si veía policías camino a la escuela, tareas que un cipote de 12 años no entendía completamente como parte de una estructura criminal. Para él solo estaba ayudando a sus cheros, pero cada favor lo metía más adentro. Cada favor creaba una deuda invisible. Y para cuando cumplía los 15 o 16 años y ya podía entender completamente lo que estaba haciendo, el cálculo era siempre el mismo. El costo de salir parecía mayor que el costo de quedarse. La PNC documentó presencia activa de redes de reclutamiento pandilleril en al menos 17 centros educativos de la zona metropolitana de San Salvador en los años anteriores al régimen de excepción. 17 centros educativos, no esquinas de colonias, no cantinas clandestinas, centros educativos públicos financiados por el Estado salvadoreño, donde miles de familias mandaban a sus hijos cada mañana creyendo que los mandaban a un lugar seguro. Ese cipote que entraba al instituto a los 12 años siendo el más tranquilo de la cuadra, a los 14 ya no llegaba a dormir algunos días, a los 15 la PNC tocaba la puerta.
Eso producía el reclutamiento escolar de la MS-13, no pandilleros fanáticos que elegían esa vida con convicción. Producía jóvenes atrapados en una estructura que los había capturado cuando eran demasiado pequeños para entender completamente lo que estaba pasando. Y mientras ese proceso ocurría, el portón azul del inframen seguía abriéndose cada mañana. El guardia seguía saludando, los profesores seguían pasando lista. Pero es el corazón de este documental. Ese sistema no pudo haber funcionado durante tanto tiempo solo por la astucia de la pandilla. Necesitaba ayuda desde adentro del sistema y esa ayuda tenía nombres, tenía cargos, tenía responsabilidades que nadie había asumido públicamente hasta que Bukele decidió cambiar las reglas del juego. Pero antes de llegar a eso, hay que entender la magnitud real del daño, porque las cifras de lo que la MS-13 hizo con las escuelas públicas de El Salvador son más brutales de lo que cualquier titular de periódico se atrevió a publicar. 46 detenidos en un solo día, 14 menores de edad, 3 institutos, un operativo que duró menos de 40 minutos. Esos son los números del 24 de junio de 2025. Pero para entender lo que esos números significan en términos reales, no como estadísticas, sino como vida destruida, hay que retroceder y ver el cuadro completo. La MS-13 no reclutaba cipotes en las escuelas por impulso, lo hacía por una razón calculada y fría. Los menores de edad no podían ser procesados penalmente de la misma manera que los adultos. Un muchacho de 13 años capturado con evidencia de actividad pandilleril enfrentaba consecuencias significativamente menores. Sí, podía ser detenido y en la mayoría de los casos regresaba a su colonia en semanas, a veces en días. La pandilla sabía esto, lo había estudiado, lo había convertido en política operativa. La edad promedio de primer contacto con la pandilla en el entorno escolar era de entre 8 y 13 años, no 15, no 17, 8 años. La edad en que un cipote salvadoreño todavía debería estar pensando en el recreo, en el fútbol, en la pupusa que le iban a servir cuando llegara a la casa. El proceso tenía etapas definidas, primero la identificación del perfil vulnerable, luego la construcción de la amistad, luego la integración gradual al grupo, luego los favores pequeños que creaban complicidad sin que el cipote lo entendiera completamente y finalmente el punto de no retorno, ese momento en que salirse ya costaba más que quedarse. Y por este sistema funcionó durante décadas con suficiente consistencia como para que la PNC documentara presencia activa de redes de reclutamiento en al menos 17 centros educativos de la zona metropolitana de San Salvador. 17 centros educativos públicos donde miles de familias mandaban a sus hijos cada mañana creyendo que los mandaban a un lugar seguro. El impacto no se medía solo en pandilleros nuevos, se medía en familias destruidas. En la colonia Tutunichapa, una madre de 42 años vivió una historia que se repitió en cientos de familias salvadoreñas de esa época. Su hijo entró al instituto a los 12 años siendo el cipote más tranquilo de la cuadra. A los 14 ya había noches que no llegaba a dormir. A los 15 la PNC tocó su puerta, no porque ella hubiera fallado, sino porque el sistema que se suponía debía proteger a su hijo era el mismo sistema dentro del cual la pandilla había construido su red. Entre 2010 y 2022, la tasa de reclutamiento juvenil de la MS-13 en el área metropolitana se mantuvo estable o en aumento a pesar de múltiples operativos policiales. La razón no era que la PNC no trabajara. La PNC tenía información, tenía inteligencia, tenía nombres y perfiles. El problema era lo que pasaba después de que esa información llegaba al sistema judicial, porque en ese sistema existía un mecanismo que convertía las detenciones en liberaciones con una consistencia que no podía explicarse solo por incompetencia. Se puede ser incompetente ocasionalmente, pero cuando la misma historia se repite con la misma precisión durante años, cuando los mismos perfiles de acusados pasan por los mismos procesos y terminan en los mismos resultados, eso ya no es incompetencia, eso es sistema. Y ese sistema tenía nombres, tenía cargos, tenía responsabilidades que nadie había asumido públicamente hasta que Bukele decidió cambiarlo todo. Esa es la parte que ningún canal de 8 minutos tiene tiempo de contarte, y eso es exactamente lo que viene a continuación para entender cómo la MS-13 pudo operar durante años dentro de las escuelas públicas de El Salvador sin consecuencias reales. Hay que entender algo que los salvadoreños conocen bien, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta antes del régimen de excepción. El problema no siempre era la falta de voluntad policial, no siempre era la falta de recursos del Estado, y además no siempre era la pobreza estructural que producía los reclutados. A veces el problema estaba sentado en una oficina con aire acondicionado, con título universitario enmarcado en la pared, con sueldo pagado por el Estado salvadoreño, con la autoridad institucional suficiente para decidir qué pasaba y qué no pasaba con la información que llegaba a su escritorio. Y ese problema tenía 3 niveles distintos que operaban de manera complementaria cada uno, cubriendo los espacios que el otro dejaba expuestos. Primer nivel, el silencio dentro de los centros educativos. Hay que ser absolutamente precisos aquí.
La precisión no es opcional en este punto, es una obligación periodística y una obligación moral con los educadores salvadoreños que hicieron su trabajo honradamente en condiciones extremadamente difíciles. Y no todos los maestros salvadoreños sabían lo que pasaba, no todos los directores eran cómplices. La inmensa mayoría de los educadores de El Salvador son personas que dedicaron su carrera profesional a intentar darles a los hipotes de las colonias populares algo que el entorno no podía darles: conocimiento, perspectiva, una posibilidad de futuro diferente. Trabajaban con salarios insuficientes, en infraestructuras deterioradas, en instituciones con recursos mínimos, en colonias donde ellos mismos tenían miedo de caminar solos después de cierta hora. Esa es la realidad del educador salvadoreño promedio y merece ser reconocida antes de hablar de lo que viene. Pero cambia completamente el cuadro. Sí existían dentro del sistema educativo personas que sabían, que veían los patrones, que notaban cuáles estudiantes actuaban como reclutadores activos, que identificaban cuáles hipotes habían cambiado de comportamiento de una manera que no se explicaba por razones académicas ni familiares normales, que reconocían las señales porque en algunos casos las habían visto antes, en años anteriores, con otros estudiantes que habían terminado de la misma manera y que decidían en la mayoría de los casos no reportar lo que veían. ¿Por qué? La respuesta no es simple y no es uniforme. Hay varias respuestas posibles que probablemente coexistían en proporciones distintas según cada caso. En algunos casos, la razón era el miedo directo. Un maestro que reportaba actividad pandilleril dentro de su instituto no reportaba a un sistema que podía protegerlo efectivamente. No reportaba a un sistema que en el mejor de los casos ibas a iniciar un proceso lento e incierto y que en el peor de los casos iba a dejar expuesto al maestro a represalias de una estructura que sabía exactamente dónde vivía, qué ruta tomaba para llegar a la escuela y cuándo llegaban sus hijos del colegio. En algunos casos la razón era el escepticismo institucional, maestros que habían reportado situaciones antes y no habían visto resultados, que habían visto cómo los procesos se iniciaban y se diluían, que habían llegado a la conclusión pragmática de que reportar no cambiaba nada y solo los exponía innecesariamente. Y en algunos casos, hay que decirlo aunque incomode, la razón era una complicidad más activa. Personas dentro del sistema educativo que tenían algún tipo de relación con la estructura pandilleril, pues ya fuera por lazos familiares, por presiones directas o por beneficios concretos, y que usaban su posición institucional para crear un ambiente donde el reclutamiento podía ocurrir con menor riesgo de interrupción. El presidente Bukele lo articuló con claridad cuando habló públicamente de las escuelas como centros de reclutamiento. No estaba haciendo una declaración política exagerada para consumo mediático, estaba describiendo un patrón documentado que su gobierno había identificado como parte del diagnóstico que justificaba las medidas del régimen de excepción. Pero el primer nivel, por sí solo, no explica la escala del problema. El silencio dentro de las escuelas era una condición necesaria, pero no suficiente. Para que el sistema funcionara con la consistencia que tuvo durante años, necesitaba respaldo desde afuera de las escuelas. Y hoy ese respaldo venía del segundo nivel. Segundo nivel, el sistema judicial. Este es el nivel que más le duele a la audiencia de este documental porque muchos de ustedes lo vivieron en carne propia. Vieron cómo capturaban a alguien que había amenazado a su familia, que había cobrado renta en su colonia durante años, que todo el barrio sabía quién era y qué hacía. Lo vieron entrar esposado y lo vieron salir caminando semanas después, a veces días después, como si nada hubiera pasado. Eso no era un accidente, no era el resultado inevitable de un sistema imperfecto haciendo lo mejor que podía con recursos limitados. Era un mecanismo y funcionaba con una precisión que solo se explica si se entiende que había personas dentro de ese sistema que tenían interés en que funcionara exactamente así. Y entre 2015 y 2021, el periodo mejor documentado antes de las reformas del gobierno de Bukele, múltiples casos de reclutamiento pandilleril en escuelas salvadoreñas llegaron al sistema judicial y terminaron sin condenas efectivas. No uno, no dos. Múltiples casos con un patrón de resolución tan consistente que los investigadores de la PNC que trabajaban esos expedientes podían predecir con considerable precisión el resultado antes de que comenzara el proceso. El mecanismo funcionaba así. La PNC realizaba una detención con evidencia suficiente, la fiscalía presentaba cargos, el caso llegaba a audiencia y entonces comenzaba el proceso de disolución. Primero venían los tecnicismos procesales, irregularidades en el procedimiento de detención, cuestionamientos sobre la cadena de custodia de la evidencia, a objeciones a la validez de los testimonios, tecnicismos que en algunos casos eran legítimos y en otros eran construidos con la precisión quirúrgica de alguien que conocía exactamente qué vulnerabilidades tenía el expediente porque había tenido acceso a información que no debería haber tenido. Luego venían los testimonios que se evaporaban, testigos que en su declaración inicial habían descrito con detalle lo que habían visto
y que en la audiencia formal de repente no recordaban nada, o recordaban todo de una manera diferente, o simplemente no se presentaban. En El Salvador de esa época, ser testigo en un caso contra la pandilla era una decisión que podía costar la vida, y el sistema judicial no tenía, o no aplicaba, los mecanismos de protección de testigos suficientes para cambiar ese cálculo. Y finalmente, en los casos donde la evidencia era demasiado sólida para ser descartada completamente, venían las medidas sustitutivas, resoluciones que reconocían la existencia de evidencia, pero determinaban que el acusado no representaba un peligro suficiente para justificar la prisión preventiva, que podía enfrentar el proceso en libertad con presentaciones periódicas ante el juzgado, con una monitoría electrónica que en muchos casos nunca llegaba a implementarse efectivamente. El resultado era siempre el mismo: el pandillero volvía a su colonia, el reclutamiento continuaba y las familias de esas colonias aprendían la lección que el sistema les estaba enseñando con cada repetición del ciclo, que era más peligroso denunciar que callar, que el Estado no podía protegerlos, aunque que la única manera de sobrevivir era adaptarse a las reglas de quien realmente controlaba el territorio. Esto no era un fenómeno exclusivo de El Salvador, pero en El Salvador había alcanzado un nivel de sistematización que lo convertía en algo cualitativamente diferente a la corrupción judicial ordinaria. Era un ecosistema, con múltiples actores, con roles complementarios, con una lógica interna que lo hacía autosostenible. Y ese ecosistema tenía un tercer nivel de soporte que era quizás el más sofisticado de todos, porque operaba desde fuera del Estado salvadoreño, con financiamiento externo y con una legitimidad institucional que lo hacía muy difícil de atacar directamente sin enfrentar presión internacional inmediata. Tercer nivel, las organizaciones que pedían comprender el contexto. Y mientras la MS-13 reclutaba cipotes de 12 años en los institutos de San Salvador, existían organizaciones, algunas con oficinas en la capital salvadoreña, otras operando desde Europa y Norteamérica con representantes locales, que producían informes, que comparecían en audiencias internacionales, que presionaban a gobiernos y organismos multilaterales con un mensaje que se repetía con notable consistencia. El mensaje era que las políticas de seguridad basadas en detenciones masivas no funcionaban, que criminalizaban la pobreza, que vulneraban los derechos de los jóvenes, que el Estado salvadoreño necesitaba invertir en programas sociales, en oportunidades económicas, en atención a las causas estructurales de la violencia. Repetimos lo que dijimos antes. En abstracto, ese argumento no es completamente falso. Las causas estructurales existen. La pobreza y la desigualdad contribuyen a la vulnerabilidad que la pandilla explota. Un análisis serio de la violencia en El Salvador no puede ignorar esos factores, pero, por lo tanto, cuando ese argumento se usaba no como complemento de las políticas de seguridad, sino como sustituto, cuando se invocaba específicamente para obstaculizar operativos concretos, para conseguir medidas cautelares que liberaban a reclutadores activos identificados, para desacreditar públicamente a los cuerpos de seguridad que intentaban desmantelar esas redes, para generar presión internacional contra un gobierno que intentaba actuar, en ese momento ese argumento dejaba de ser análisis social honesto, se convertía en cobertura institucional para la pandilla. Y había casos documentados donde esa cobertura tenía una fuente de financiamiento que merecía ser examinada con más detenimiento del que los medios internacionales estaban dispuestos a aplicar, porque algunas de esas organizaciones recibían fondos de fuentes externas que tenían sus propios intereses políticos en mantener El Salvador en un estado de inestabilidad controlada, intereses que no tenían nada que ver con el bienestar de los cipotes salvadoreños que decían defender y que tenían mucho que ver con dinámicas geopolíticas y de influencia regional que exceden el alcance de este documental, pero que están documentadas en expedientes que el gobierno de Bukele ha presentado ante instancias internacionales. El presidente Bukele fue el primero en articular públicamente la conexión entre estos tres niveles, o el silencio institucional dentro de las escuelas, el sistema judicial que convertía detenciones en liberaciones, las organizaciones que proporcionaban cobertura discursiva e institucional al ciclo completo. No eran tres problemas separados, eran tres componentes de un mismo sistema. Un sistema que requería los tres niveles para funcionar porque la falla de cualquiera de ellos habría expuesto a los otros dos, y desmantelar ese sistema requería más que policías y soldados haciendo operativos. Requería una transformación del sistema judicial, una depuración de las instituciones del Estado y la voluntad política de soportar la presión internacional que inevitablemente iba a llegar cuando se tocaran los intereses de los actores del tercer nivel. Eso es exactamente lo que Bukele hizo con el régimen de excepción, con la reforma judicial y con la construcción del SECOT como símbolo físico, visible e irrefutable de que las reglas habían cambiado. Y este pero abre el capítulo más importante de este documental. Antes de llegar a los resultados, hay que hablar del momento exacto en que todo cambió.
El momento concreto en que la PNC entró a 3 institutos de San Salvador con las órdenes en mano y le demostró al país entero y al mundo entero que el sistema que había protegido a la pandilla durante décadas ya no podía protegerla más. Ese momento ocurrió un martes de junio de 2025, y la historia de cómo ocurrió es más cinematográfica de lo que cualquier guión podría inventar. 24 de junio de 2025, San Salvador, 4:30 de la madrugada, mientras la ciudad dormía, mientras las colonias populares del norte de San Salvador estaban en ese silencio particular de las madrugadas centroamericanas, ese silencio que no es tranquilo, sino tenso, que no es paz, sino ausencia temporal de conflicto. En 3 puntos distintos de la capital, los equipos de la PNC ya estaban en movimiento. No era un operativo improvisado, no era una respuesta reactiva a una denuncia de la noche anterior. Lo que iba a ocurrir ese martes había sido construido durante semanas con una meticulosidad que reflejaba exactamente las lecciones que el gobierno de Bukele había aprendido de los operativos anteriores, que la diferencia entre un operativo exitoso y uno que se diluía en tecnicismos judiciales no estaba en la fuerza desplegada, sino en la calidad de la preparación. Y pues la preparación había comenzado semanas antes con trabajo de inteligencia sostenido dentro de los 3 institutos objetivos: seguimientos, identificación de perfiles, mapeo de roles dentro de la red, documentación de patrones de comportamiento que pudieran sostener los cargos en el sistema judicial sin posibilidad de que un tecnicismo los derribara, porque esa era la lección más importante que el nuevo sistema judicial salvadoreño había aprendido del periodo anterior, que un operativo sin una preparación jurídica sólida era simplemente una detención temporal, y el gobierno de Bukele no hacía detenciones temporales, hacía casos. A las 5:15 de la madrugada, los 3 equipos confirmaron posiciones. Cada equipo tenía asignado uno de los 3 institutos: el Inframen en el centro histórico, el Instituto Albert Camus en la zona norte, y el Instituto Técnico Industrial en el sector oriente. 3 objetivos simultáneos, coordinados desde un centro de operaciones conjunto entre la PNC y la Fiscalía General de la República. La simultaneidad no era un detalle logístico menor, era una decisión estratégica fundamental, porque si los 3 operativos se ejecutaban en secuencia en lugar de al mismo tiempo, existía el riesgo real de que la red de comunicaciones interna de la pandilla alertara a los institutos que todavía no habían sido intervenidos. La MS-13 tenía sistemas de alerta que funcionaban con una velocidad que habría resultado admirable si no hubiera estado al servicio de lo que estaba al servicio: un mensaje de texto, una llamada de 30 segundos, y era suficiente para que los perfiles identificados en el Albert Camus o en el técnico industrial tuvieran tiempo de salir del instituto antes de que llegaran los agentes. La simultaneidad eliminaba esa posibilidad. Los 3 operativos iban a comenzar al mismo tiempo. Los 3 iban a cerrarse al mismo tiempo, y ningún integrante de la red dentro de esos institutos iba a tener la oportunidad de advertir a ningún otro. A las 6:47 de la mañana, cuando los primeros estudiantes comenzaban a llegar a los institutos con sus mochilas y sus uniformes, cuando los vendedores ambulantes de los alrededores montaban sus puestos de pupusas y de atol, cuando la ciudad arrancaba su rutina ordinaria de un martes sin aparente particularidad, los 3 equipos recibieron la orden: ¡entren! Y en lo que siguió duró menos de 40 minutos en cada uno de los 3 institutos, pero esos 40 minutos fueron el resultado de semanas de trabajo y el inicio de consecuencias que todavía se están desarrollando. El equipo asignado al Instituto Nacional Francisco Menéndez entró por el acceso principal con las órdenes de detención en mano, no con la violencia desordenada de una redada improvisada, con la precisión metódica de un equipo que sabía exactamente a dónde iba, exactamente a quién buscaba y exactamente en qué aula lo iba a encontrar. El guardia de seguridad en la entrada, ese mismo guardia de uniforme beige que había visto pasar miles de estudiantes durante años sin poder hacer nada con lo que sabía, fue informado brevemente de la naturaleza del operativo y se hizo a un lado. Pues los agentes se distribuyeron por los pasillos con una coordinación que hacía evidente que cada uno sabía su rol específico. Algunos se dirigieron directamente a salones de clase identificados previamente, otros tomaron posiciones en los accesos y salidas para asegurar que nadie pudiera abandonar el edificio durante los primeros minutos críticos del operativo. En el segundo piso, tercer salón a la derecha, un muchacho de 17 años, que llevaba 2 años actuando como reclutador activo de la MS-13 dentro del instituto, estaba sentado en su pupitre cuando los agentes abrieron la puerta. No intentó correr, no intentó resistir. Levantó la vista, vio los uniformes de la PNC y en su cara ocurrió algo que varios de los agentes presentes describieron posteriormente de la misma manera. No hubo sorpresa. Había algo que se parecía más a un reconocimiento, como si en algún nivel hubiera sabido siempre que este momento iba a llegar y simplemente hubiera estado esperando a que llegara. Le pidieron que se pusiera de pie, lo esposaron, lo llevaron al pasillo y en ese pasillo, en los siguientes 20 minutos se fueron sumando más detenidos, uno por uno,
cada uno con la misma expresión de quien ya había calculado este resultado y simplemente no había encontrado la manera de evitarlo. El Instituto Albert Camus, 6:47 de la mañana, a 3 kilómetros al norte, el segundo equipo ejecutaba el mismo procedimiento con la misma precisión. El Albert Camus era un instituto con una historia particular dentro del mapa del reclutamiento pandilleril en San Salvador. No era el más grande de los tres, pero según la inteligencia previa al operativo, era el que tenía la estructura interna más organizada, el que mostraba con mayor claridad la sofisticación que la red de reclutamiento había alcanzado dentro del sistema educativo. Había roles definidos, había jerarquías, había cipotes que hacían el primer contacto, otros que coordinaban las integraciones grupales fuera del horario escolar, otros que manejaban las comunicaciones con niveles superiores de la pandilla fuera del instituto. Era, en términos estructurales, una operación dentro de una operación. El equipo de la PNC desmanteló esa estructura en 19 minutos, no porque fuera fácil, sino porque la preparación había sido tan detallada que cada agente entraba con información específica sobre cada objetivo: nombre, descripción física, salón asignado, rol dentro de la red, posibles conexiones con otros detenidos. No había improvisación, no había búsqueda a ciegas, era una cirugía ejecutada por personas que conocían exactamente la anatomía de lo que estaban operando. Entre los detenidos del Albert Camus había 3 menores de edad. El más joven tenía 14 años, y ya tenía un rol definido dentro de una red de reclutamiento pandilleril con conexiones que llegaban mucho más allá de los muros de su instituto. Ese detalle, la edad de 14 años, el rol definido, la estructura que lo había absorbido tan joven, es quizás el dato más perturbador de todo el operativo, porque revela que el sistema que este documental ha estado describiendo no era una anomalía marginal. Yots era una máquina que funcionaba con suficiente eficiencia como para capturar a alguien de 14 años y convertirlo en un engranaje operativo antes de que terminara el primer año de secundaria. El tercer operativo fue Melecelt, el más complejo de los tres. No por resistencia, no hubo resistencia armada en ninguno de los 3 institutos, sino por el número de detenidos y por la particularidad del perfil de algunos de ellos. Entre los identificados en el técnico industrial, había personas que no encajaban en el perfil estándar de reclutador juvenil. Había individuos cuya edad y cuyo rol dentro de la red sugerían una integración más profunda con niveles superiores de la estructura pandilleril. Individuos que, según la investigación posterior de la Fiscalía, no solo reclutaban dentro del instituto, sino que actuaban como puente entre la red escolar y estructuras de la MS-13 que operaban fuera del sistema educativo. Eso convertía al técnico industrial en el eslabón más importante de los 3 para la investigación que iba a seguir al operativo, porque los teléfonos confiscados en ese instituto, los mensajes, los contactos, las comunicaciones cifradas que los investigadores de la Fiscalía empezaron a procesar en las horas siguientes, esos datos eran la llave que abría el siguiente nivel de la investigación. A las 7:31 de la mañana, 44 minutos después de que comenzara el primer operativo, los 3 institutos estaban asegurados. 46 detenidos en total, 14 menores de edad, 32 adultos. 0 heridos, 0 incidentes de seguridad, 0 resistencia armada. Sí, pues el presidente Bukele fue informado del resultado en las horas siguientes y su respuesta fue directa, sin ambigüedades y con la claridad de quien llevaba años sabiendo exactamente cuál era el problema y había esperado el momento oportuno para demostrarlo de manera irrefutable. Las escuelas de El Salvador habían sido usadas durante demasiado tiempo como herramienta de expansión pandilleril. Su gobierno no iba a permitir que eso continuara. El operativo del 24 de junio no era un evento aislado ni una respuesta reactiva, era parte de una estrategia sistemática para recuperar cada espacio institucional que la pandilla había colonizado, cada espacio, sin excepciones. Pero mientras el presidente hacía esa declaración, y mientras los medios cubrían el operativo con las cifras de detenidos y las imágenes de los agentes sacando a los jóvenes esposados de los institutos, los investigadores de la Fiscalía General de la República ya estaban trabajando en algo que iba a cambiar completamente la dimensión del caso, porque lo que encontraron en los dispositivos confiscados ese martes de junio no era solo evidencia de reclutamiento escolar, era un mapa, y ese mapa señalaba hacia lugares y hacia personas que ningún comunicado oficial había mencionado todavía. Lo que los investigadores de la Fiscalía General de la República encontraron en los dispositivos confiscados el 24 de junio de 2025 no era solo evidencia de reclutamiento escolar, era un mapa. Un mapa digital de la red de expansión de la EMS-13 dentro del sistema educativo salvadoreño, que incluía contactos activos en más de una docena de centros educativos adicionales a los 3 intervenidos ese día, instrucciones codificadas para identificar y abordar perfiles vulnerables, protocolos de comunicación entre reclutadores de distintos institutos. Y esto es lo más perturbador de todo lo que el operativo reveló.
comunicaciones directas con personas que no eran estudiantes ni pandilleros de bajo rango. Eran adultos, con cargos, con acceso institucional, con la capacidad de alertar a la red cuando había operativos planificados en su contra. La investigación que siguió al operativo confirmó lo que muchos salvadoreños ya sospechaban, pero que nadie había podido documentar con esa claridad. El reclutamiento en las escuelas no funcionaba solo porque los pandilleros eran astutos. Funcionaba porque dentro del sistema había personas que activamente facilitaban ese acceso, que usaban su posición institucional para crear un escudo alrededor de la red, que avisaban cuando el cerco se acercaba. No todos habían sido capturados todavía en la fecha de este documental. Algunas de esas investigaciones siguen abiertas, pero el operativo del 24 de junio marcó el inicio del fin de esa red, porque por primera vez la cadena de evidencia digital estaba completamente en manos del Estado salvadoreño, y esa evidencia no desaparece con un tecnicismo procesal. Algunos de los detenidos del 24 de junio terminaron exactamente donde tenían que terminar, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en el CECOT. Para los salvadoreños que ven este documental desde Estados Unidos, para los que emigraron huyendo de exactamente lo que este documental describe, el CECOT no es solo una cárcel, es una respuesta concreta, visible, irrefutable. Es la primera vez en la historia moderna de El Salvador que el Estado le dice a la pandilla con hechos y no solo con palabras: hasta aquí llegaron. Desde septiembre de 2024, los principales liderazgos de la MS-13 están en el CECOT. Los cabecillas que durante décadas dirigieron el reclutamiento, la extorsión y el homicidio desde posiciones de relativa seguridad están adentro, sin comunicaciones y sin capacidad de dar instrucciones, y sin posibilidad de presionar testigos ni comprar voluntades judiciales desde adentro. Eso no significa que el problema está completamente resuelto. La PNC estimaba que al 30 de abril de 2025 todavía quedaban miles de pandilleros activos sin capturar. La red de reclutamiento escolar que el operativo del 24 de junio desmanteló era una parte de un sistema más amplio que sigue activo en otras formas y en otros espacios, pero la dirección del cambio es irreversible. Y eso, para los salvadoreños que vivieron lo que vivieron, que pagaron renta, que cruzaron colonias con miedo, que mandaron a sus hijos a escuelas que no eran solo escuelas, no es un detalle menor, es un cambio de civilización. O el presidente Bukele tomó la decisión que ningún líder salvadoreño antes que él había tenido la voluntad de tomar: atacar no solo la pandilla, sino el sistema completo que la sostenía, los jueces que la liberaban, las organizaciones que la defendían, los espacios institucionales que ella había colonizado, incluyendo las aulas, donde los cipotes salvadoreños tenían derecho a aprender sin miedo. Esa decisión tuvo costos, tuvo presión internacional, tuvo críticas de organismos que se presentaban como defensores de derechos, pero que en la práctica defendían la impunidad que permitía que niños de 8 años fueran reclutados en las aulas. Y a pesar de todo eso, Bukele no dio marcha atrás. Los cipotes que hoy entran al Inframen, al Albert Camus, al técnico industrial, entran a un espacio que el Estado salvadoreño recuperó para ellos, y con operativos, con inteligencia, con voluntad política, con la certeza de que esta vez, cuando alguien intente usar esas aulas como oficinas de reclutamiento, el sistema va a responder de una manera diferente a cómo respondió durante décadas. Ese es el legado real del operativo del 24 de junio de 2025, no los 46 detenidos, no las imágenes de los agentes saliendo de los institutos con los esposados. El legado real es lo que esas imágenes representan: que en El Salvador, por primera vez en mucho tiempo, el Estado llega antes que la pandilla. Este caso cerró: 46 detenidos, 3 redes de reclutamiento desmanteladas, las aulas del Inframen, del Albert Camus y del técnico industrial recuperadas para los cipotes salvadoreños que tienen derecho a aprender sin miedo. Pero la historia de cómo la MS-13 construyó su imperio no termina en las escuelas, porque mientras sus reclutadores captaban muchachos de 12 años, en los pupitres, en otro nivel de la estructura, ocurría algo que muy poca gente sabe y que los medios internacionales nunca quisieron cubrir con honestidad. Los líderes de la MS-13 no solo controlaban colonias, controlaban empresas, negocios formales, con registro legal, con facturas, con empleados que no siempre sabían para quién trabajaban realmente. Una red que llegó a operar en 3 continentes distintos, y en el centro de toda esa red había un hombre con un apodo que en las colonias de San Salvador se decía en voz baja. Le decían el Big Boy. Y su historia, cómo construyó ese imperio, o cómo lo escondió a plena vista y cómo Bukele lo hizo caer, está completa en el siguiente documental de Informe 503. Así cayó el Big Boy, el líder de la MS-13 que operaba empresas fachada y llegó a 3 continentes. Si no querés perdértelo, suscríbete ahorita al canal. Informe 503 es el único lugar donde esta historia se cuenta completa, sin filtros y sin el miedo que durante décadas
le impidió a los medios salvadoreños decir la verdad en voz alta. El Salvador cambió, y vos mereces entender exactamente cómo y por qué.